La medición constituye uno de los aspectos más importantes de la metodología epidemiológica y de la medicina científica. La observación es la base de la medición, de la metodología científica y por lo tanto de la epidemiología. Cuando se realizan investigaciones, es necesario medir para comparar y obtener resultados. Para este proceso, se requiere de la utilización de escalas o instrumentos de medición que evalúen las variables de interés. En la clase de hoy vamos a incursionar en el mundo de las mediciones epidemiológicas como instrumento imprescindible para cuantificar todos los fenómenos y avanzar en los campos de la salud. Las mediciones han logrado cuantificar sus avances y resultados de su proceso, tratamientos, fármacos o explicaciones etiológicas. Campos como la cirugía, que mide sus tratamientos y procedimientos, y han avanzado considerablemente más que la psiquiatría, que es un campo de mayor dificultad para la medición. La epidemiología tiene como objetivo básico describir la frecuencia con que ocurren diferentes sucesos y de las variaciones observadas en las personas a lo largo del tiempo, según sitios geográficos, y descubrir las causas de riesgo que determina su presentación colectiva. La medición de los diferentes indicadores que se estudian en la epidemiología es vital en el estudio de las enfermedades en la población. Deben conocerse con suficiente detalle porque de la forma como se obtiene se derivan las conclusiones a las que se lleguen y, lo más importante, inclinarán a tomar algunas decisiones en la atención médica de los pacientes o de una población, con el consiguiente daño o beneficio inherente a su adecuada interpretación. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. No obstante, la medición es un proceso de abstracción en términos estrictos. No se miden al individuo o población, sino cierta característica suya, abstrayéndola de otras propiedades. Uno no mide al niño, sino que obtiene información sobre su estatura o su peso. Además, lo que se hace es comparar el atributo medido en otros individuos o en el mismo individuo en otro momento, con el fin de evaluar sus cambios en el tiempo o cuando se presenta en condiciones distintas de las originales. Cuantificar la salud y la enfermedad es fundamental en la práctica de la epidemiología. Existen diversas medidas para describir globalmente la salud de las poblaciones. Las condiciones de la salud de la población no se miden adecuadamente en muchas partes del mundo, y esta falta de información es problemática para los epidemiólogos. En la pantalla estamos viendo un ejemplo de mediciones epidemiológicas. La tasa de letalidad es una medida epidemiológica de frecuencia que va a medir la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma enfermedad en un periodo y área determinado. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad. En este caso, está demostrando este gráfico la tasa de letalidad de coronavirus en las provincias argentinas. En este caso, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 4,95% es un indicador donde mide la proporción de personas que mueren por coronavirus entre los afectados por coronavirus.
Los principales tipos de medidas que usa la epidemiología son medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Las medidas de asociación o de efecto son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud se asocia con un determinado factor. Las medidas de asociación intentan evaluar si existe una asociación causal, evaluar la dirección de la asociación y evaluar la magnitud de la asociación. Las medidas de asociación tratan de evaluar la magnitud con la que dos fenómenos se relacionan. Un ejemplo de medida de asociación es el riesgo relativo. El riesgo relativo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, típicamente enfermar, aunque también morir o curar, etc. Vamos al ejemplo. Un trabajo compara la morbimortalidad perioperatoria en un grupo que recibió un bloqueador beta-adrenérgico en el perioperatorio comparado con la de un grupo control que recibió cuidados estándares. Los resultados fueron los siguientes. Hubo 2 casos de muerte sobre un total de 61 pacientes que recibieron el tratamiento con bisoprolol. Y hubo 9 casos de muertes con un total de 62 pacientes que no recibieron el bloqueador beta-adrenérgico, que murieron de causas cardíacas. ¿Qué nos dice esto? Que el riesgo de morir en aquellos pacientes que recibieron tratamiento con bisoprolol es de 2 casos sobre 61 pacientes, que da un riesgo de morir de 3,28%. En cambio, el riesgo de morir en aquellos pacientes que no recibieron tratamiento con bisoprolol es 9 casos en un total de 62 pacientes, en la cual el riesgo de morir es del 14,52%. El riesgo relativo lo vamos a obtener dividiendo el riesgo de morir de los pacientes que recibieron tratamiento, dividiendo el riesgo de morir de los pacientes que no recibieron tratamiento con bisoprolol, en la cual obtenemos que ese valor es de 0,226. La información puede leerse como que el riesgo de muerte de causa cardíaca en los pacientes tratados con bisoprolol se redujo al 22,6% del riesgo de los pacientes con un cuidado estándar. Medidas de impacto. Son indicadores epidemiológicos y estas medidas de impacto surgen por la necesidad de evaluar si el número determinado de eventos que se encuentran en una población se derivan de un factor específico de exposición. Al índice obtenido de este análisis se lo denomina riesgo atribuible. En otras palabras, las medidas de impacto son aquellas medidas que relacionan los factores de riesgo con la enfermedad y el impacto que tiene un factor de riesgo en la población. Un ejemplo de medidas de impacto es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible es una medida de tendencia epidemiológica donde pretendemos analizar la cantidad de casos nuevos, incidencia entre los grupos de personas
que se hayan expuestos a un factor de riesgo o un factor predisponente y un grupo de personas que no se haya expuesto al factor. ¿Cómo se calcula el riesgo atribuible? Se calcula según la expresión matemática, es decir, se le va a restar de la incidencia en expuesto la incidencia en no expuestos al factor de riesgo. El riesgo atribuible es una medida que informa del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad, es decir, el exceso de riesgo de enfermar entre los expuestos atribuible al factor de riesgo. Veamos el ejemplo. ¿Influye la exposición al factor de riesgo tabaquismo X en la aparición de la enfermedad cáncer del pulmón Y? Si observamos los resultados de 482 personas expuestas al tabaquismo, 27 desarrollan cáncer de pulmón. Por lo tanto, la incidencia en expuestos es de 0,56% que se obtuvo dividiendo la cantidad de enfermos sobre el total de pacientes que estuvieron expuestos al factor de riesgo. En otro caso, es de 1.908 personas que no estuvieron expuestas al tabaquismo, 77 desarrollaron la enfermedad. La incidencia en no expuesto al factor de riesgo fue de 0,04, que se obtuvo dividiendo los 77 pacientes que se enfermaron por no estar expuestos al riesgo tabaquismo sobre un total de 1.908 pacientes. Por lo tanto, el riesgo atribuible es restar la incidencia en expuestos, que es de 0,056, menos la incidencia en no expuesto al factor de riesgo, que es de 0,04. Por lo tanto, el riesgo atribuible es de 0,16. Conclusión. Esto 0,016 quiere decir que de 16 de cada 1.000 personas expuestas al factor de riesgo tabaquismo desarrollan la enfermedad, y debido al hecho de estar expuesto al tabaquismo. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de la salud con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. Las medidas de frecuencia es un indicador epidemiológico que va a medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones. Las medidas de frecuencia es un tema que vamos a desarrollar con profundidad en la próxima clase.